Buenas tardes, son las 6, hay que ser puntual, que no nos sobra el tiempo en los tiempos en los que estamos. Bienvenidos a todos, os doy en primer lugar la bienvenida en nombre de la Fundación Botín. Bienvenidos a esta conferencia del ciclo La Educación que queremos, que se realiza desde los últimos 4 años. Esta es la 5ª edición, siempre de manera presencial en la sede madrileña de la Fundación Botín. Y esta vez por circunstancias excepcionales lo estamos haciendo por streaming. Desde Fundación Botín y Fundación Edelvives, que colaboran en esta 5ª edición, me piden que os traslade su preocupación y su deseo de que estéis todos bien en casa dentro de todo. Y bueno, hoy precisamente nos aliamos con la tecnología para seguir reflexionando juntos sobre esta educación que queremos, sobre el reto y la maravilla de educar a nuestros hijos. Yo soy María Zavala, soy periodista y estoy especializada en familia y tecnología, y estoy muy agradecida a Edelvives y Fundación Botín por invitarme a compartir este rato con vosotros. Habrá un rato en el que hable yo, pero confío en que se vayan acumulando vuestras preguntas, porque de lo que se trata es de dialogar, aunque no lo podamos hacer cara a cara. Quiero hablar de familia y pantallas, quiero hablar de aliados con la tecnología, porque creo que al final, si dejamos de entender la tecnología como el enemigo y tratamos de llevarla a nuestro terreno en lo que se refiere a la convivencia familiar con las pantallas, tendremos muchas más oportunidades de ganar esa batalla y de avanzar en positivo y de influir en nuestros hijos de manera que realmente estén preparados para vivir el mundo que inevitablemente les espera. Si pensamos en educar, así a secas, los que tenemos hijos o tenemos nietos o tenemos sobrinos, y aunque educación es una cosa muy amplia y en la que caben muchas opiniones, de alguna manera estamos hablando de que los niños hereden hábitos, de que sean cada vez más autónomos, de que sepan pensar. Estamos hablando de darles ejemplo, de enseñarles desde la presencia y desde nuestra experiencia. Estamos hablando de que aprendan a convivir, de que no se vive en una burbuja y de que tiene que haber unas normas para esa convivencia, pero al mismo tiempo una cierta flexibilidad y una empatía para entender no solo nuestras necesidades, sino las necesidades del de enfrente, ¿no? Tenemos que pensar en hablar, en comunicarnos, en abrir espacios para el diálogo, y tenemos que pensar en que ellos aprendan, tanto en lo intelectual como en lo humano, que sepan adaptarse a los cambios, nunca más necesario que ahora mismo, y que crezcan en valores que parece que no siempre están de moda, pero que son la clave para la convivencia entre todos nosotros, ¿no? Cuando introducimos las pantallas en la ecuación de la educación, nos pasan 4 cosas que no nos ayudan a pensar. La primera de ellas es el ruido. Estamos rodeados de ruido. Permanentemente estamos expuestos a muchísima información que nos dice si la tecnología es mala, si la tecnología es buena, o es el demonio, o es demasiado ingenuo. Oímos noticias, leemos noticias y hablamos mucho, padres y madres, tíos y tías, profesores y profesoras, hablamos mucho sobre si genera adicción, si los niños están distraídos, si hay muchos peligros y cómo podemos proteger a nuestros hijos de esos peligros en Internet. Todo el mundo está opinando y es muy difícil encontrar el silencio que hace falta para realmente pensar en lo que necesitan nuestros hijos. A ese ruido se añaden los prejuicios que son sociales y prejuicios que son personales, ¿no? O sea, por ejemplo, en los prejuicios personales, todos los padres, yo la primera, tendemos a vivir un poco en una nostalgia, ¿no? Es decir, mi infancia fue mucho mejor porque yo jugaba en la calle o porque yo hacía las cosas así, no asá, y mis hijos están perdiendo una infancia que es la que yo considero que es la adecuada, por poneros un ejemplo, ¿no? Pero además tenemos otros prejuicios más generalizados que nos dicen que ellos saben mucho de todo esto de la tecnología y nosotros menos, y que entonces no podemos estar preparados para enseñarles a utilizar la tecnología de manera responsable, o ni siquiera es lo que necesitan porque necesitarían vivir sin toda esa tecnología, ¿no? Estas 2 cosas, el ruido y el prejuicio, nos dificultan mucho entender la diversidad. Somos todos diferentes, las personas somos diferentes, las familias somos diferentes y los niños son diferentes entre ellos. Yo tengo 3 hijos, los 3 son míos y de mi marido, los crío igual, comen lo mismo, cenan lo mismo, les he contado los mismos cuentos, pero no se parecen en todo y no se parecen tampoco en todas las maneras en las que se relacionan con la tecnología, ¿no? Unos son más de ver la tele por mirar una pantalla, otros son más de socializar y entonces son más de redes sociales, otros son más de videojuegos, no se relacionan igual con la tecnología.
Se nos olvida que somos diferentes, luego no puede haber una única manera de hacer las cosas bien. Y se nos olvida también que estamos todos aprendiendo. Ellos están aprendiendo porque son niños y adolescentes y lo que les toca es aprender, aprender a conocerse, aprender a expresarse, aprender a convivir. Nosotros estamos aprendiendo porque somos de las primeras generaciones de padres que nos hemos enfrentado a educar en un mundo tan conectado como el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Ante estos 4 elementos, yo siempre hablo de 4 verbos: pensar, actuar, ayudar y normalizar. Pensar. Pensar realmente en qué nos preocupa. A algunos nos preocupa el tiempo de pantalla, a otros los riesgos que puedan correr nuestros hijos en Internet, que la tecnología en un uso abusivo perjudique a su salud, que tengan acceso a violencia, odio, pornografía, a cosas que no queremos o que pensamos que no están preparados para manejar, o que en lugar de estar aprendiendo se estén distrayendo. Todas estas cosas son habituales que nos preocupen, pero es muy importante que pensemos en qué nos preocupa respecto a nuestros propios hijos, porque a veces estamos más preocupados en pensar qué hacen otros padres con sus hijos en términos de su vida digital que qué queremos que nuestros hijos hagan. Estamos muy preocupados sobre lo que no queremos que nuestros hijos hagan con las pantallas, videojuegos, redes sociales, aplicaciones, navegar por Internet. Estamos muy preocupados por lo que no queremos que hagan, pero no tan preocupados por lo que sí queremos que hagan. En este sentido, sí que me gustaría hablar de 3 aspectos importantes. Uno, que nos preguntemos, que pensemos si estamos buscando garantías. Porque vivimos en una sociedad muy garantista. Ahora mismo queremos que nos digan exactamente la fecha y la hora en la que vamos a salir de nuestras casas, ¿no? Y en términos de familia y tecnología, queremos que nos digan qué tenemos que hacer para que nuestros hijos no se hagan adictos a los videojuegos o para que nuestros hijos no corran ningún peligro en Internet, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de pantalla es el suficiente tiempo de pantalla? ¿A qué edad exactamente le puedo yo comprar un móvil a mi hijo si no quiero que se enfrente a ninguna situación desagradable, ¿no? Eso por una parte. Pensar en si estamos buscando garantías, porque no hay nada que nos vaya a garantizar un éxito seguro en ninguna empresa. Por otra parte, diferenciar riesgo y daño. No es lo mismo que mi hijo vaya a cruzar la calle sin mirar, pese a que yo le haya insistido durante muchos años en que tiene que mirar antes de cruzar. No es lo mismo que cruce la calle sin mirar y en ese momento venga un coche, el coche se dé cuenta, frene, le dé al claxon, mi hijo se pare, retroceda y haya habido un riesgo pero no un daño, a que efectivamente se produzca un daño. No es lo mismo que los niños corran riesgos en Internet, corran riesgos utilizando las redes sociales o los videojuegos, a que realmente perciban un daño. Y por otra parte, pensar en si estamos educando en este mundo de la tecnología en función de evidencia científica o en función de titulares virales, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces nos encontramos con titulares del tipo de Fortnite es la heroína del siglo XXI, ¿no? Y aunque es cierto que la Organización Mundial de la Salud reconoce una serie de patologías o de trastornos asociados a un uso abusivo de los videojuegos, también es cierto que no siempre un niño que juega a los videojuegos por jugar con videojuegos va a desarrollar una adicción. También en cuanto a pensar, tenemos que pensar hacia adentro en cómo son nuestros hijos, en su edad, su carácter y sus aficiones. No es lo mismo un hijo muy extrovertido que un hijo mucho más tímido, no es lo mismo una hija muy responsable que una hija que cuesta mucho que preste atención a lo que necesitamos que haga, no es lo mismo que tenga 6 años a que tenga 16, no es lo mismo que sea el mayor de la casa a que sea el pequeño, como pasa con todo. Y a partir de ahí pensar en si lo que nos preocupa son los videojuegos en concreto, porque no es capaz de parar de jugar, que solo se dediquen a un tipo de ocio, que solo estén siempre pendientes de sus pantallas, cómo está afectando el mundo de las pantallas para bien o para mal a sus relaciones sociales, qué está viendo cuando se conecta a esos contenidos y el bienestar o malestar que eso le pueda producir a nuestros hijos y cuál es su conducta y la conducta de los demás. Nos preocupa mucho siempre los riesgos que corren nuestros hijos en Internet porque otros les puedan hacer daño y resulta que cuando hay niños o adolescentes que hacen daño a otros niños o adolescentes, los padres nunca aparecen. Tenemos que pensar también en cómo se comportan nuestros hijos cuando utilizan la tecnología y cuando no utilizan la tecnología. Y para eso es verdad que hay que conocer a nuestros hijos. Además de pensar, tenemos que actuar. Y actuar, yo siempre trato de separarlo como en 3 pilares, ¿no? En primer lugar, el de las normas, porque lo hacemos con todo, con el resto de la educación que les damos, ponemos una serie de normas para que se creen una serie de costumbres. En segundo lugar, conversación para que haya diálogo. Y esto es importante porque no se trata solo de que nosotros les hablemos. Cuando yo, por ejemplo, hago talleres de cultura digital con adolescentes o con niños de primaria, les pregunto, ¿vosotros habláis de tecnología en casa? Y me dicen, sí, sí, sí. Y digo, ¿y de qué habláis? Pues mis padres me echan un sermón o me dicen que tengo mucho tiempo de pantalla o que fíjate la noticia que ha salido en los medios y esto qué peligroso.
tendemos a hablar mucho hacia nuestros hijos sobre la tecnología y no tanto a hablar con ellos sobre esa tecnología que les gusta, ni mucho menos a escucharles contarnos por qué les gusta tanto esta tecnología, ¿no? Yo siempre lo comparo, mi hijo pequeño tiene 10 años, juega mucho con Minecraft, que es un videojuego que consiste en construir. Y muchas veces él me pide que vaya a ver lo que ha construido, ¿no? Y yo no siempre encuentro el momento de decirle, venga, me siento contigo 20 minutos y me enseñas la última ciudad que has construido, ¿no? Nosotros mismos a veces cerramos esos espacios de conversación porque no tenemos tiempo para disfrutar con ellos de eso que tanto les gusta sobre la tecnología que están utilizando. Y finalmente, el tema del ejemplo. Efectivamente, en la vida los niños aprenden no solo de lo que les decimos, sino de lo que ven que hacemos, ¿no? Pero en este sentido, el de dar ejemplo para que pueda efectivamente haber una convivencia y seamos los referentes de nuestros hijos, la sociedad nos habla siempre de no dar mal ejemplo. Es decir, nos dicen, ¿cómo vas a esperar que tu hijo no tenga el móvil en la mesa si tú sí lo tienes? ¿Cómo vas a esperar que tu hijo no esté pendiente de su tablet o de su smartphone si tú como padre o madre siempre estás pendiente? Y es verdad que no hay que dar mal ejemplo, pero es mucho más importante ser capaz de dar buen ejemplo con la tecnología. Y eso no es lo mismo que no dar mal ejemplo. No sé si me estoy liando. Es muy difícil dar buen ejemplo si nunca utilizamos la tecnología, porque entonces daremos ejemplo respecto a no usarla, pero no en cómo usarla. Es decir, yo si tengo redes sociales, ¿qué tipo de cosas publico? Si mis hijos lo ven, van a entender que es algo con una intención, con un enfoque de algún tipo relacionado, con algo coherente con mi vida y con quién soy y con quién ellos ven en casa, o ven que lo que publico no tiene nada que ver con la madre que ellos conocen, por poneros un ejemplo. O publico cosas sobre ellos sin antes haberles preguntado si les parece bien que comparta algo sobre ellos. Hay que no solamente no dar mal ejemplo, sino también dar buen ejemplo activo con la tecnología. Ayudar. Esto lo pongo muy a propósito, porque siempre en el contexto de mis conferencias o de mis encuentros con padres y madres o con profesores, hablamos sobre lo difícil que lo tenemos los padres o educadores a la hora de acompañar a niños y adolescentes en su uso de la tecnología, ¿no? Y que alguien tiene que ayudarnos. Pero realmente cuando hablamos de retos, quienes afrontan los retos son nuestros hijos, son los niños y adolescentes de hoy los que se enfrentan a un mundo en el que tienen que aprender a gestionar su tiempo, tienen que aprender a identificar con un pensamiento crítico y con cierta convicción los contenidos a los que se están enfrentando para saber si son verdad o mentira, para saber si son positivos o negativos. Tienen que aprender a gestionar su ocio en un mundo que les ofrece ocio las 24 horas del día. Tienen que aprender a relacionarse en un mundo que ya no es solamente 1.0, es decir, tú tienes que saber relacionarte cara a cara por la calle con las personas, con los códigos que siempre han existido, pero además tienes que aprender a relacionarte con las personas a través de otros entornos, en este caso digitales, que también tienen sus códigos. Tienen que aprender a desarrollar una conducta que aporte en positivo y tienen que aprender a no vivir aislados pese a que estemos a veces muy aislados. Ellos son los que se enfrentan a estos retos, ¿no? Así que realmente somos nosotros, los adultos, los que tenemos que ayudarles a gestionar esos retos. En el caso del tiempo, por ejemplo, si nos preocupa especialmente que aprendan a gestionar su tiempo, tendremos que trabajar los hábitos. Si queremos ayudarles con la interpretación de los contenidos a los que acceden, tendremos que darles contexto. Esto es muy importante en aspectos como, por ejemplo, el del acceso a la pornografía o el juego en línea. Si queremos que aprendan a gestionar su tiempo de ocio y los contenidos de ese ocio, tendremos que darles alternativas, y esto es muy importante especialmente en la infancia, antes de que lleguen a la adolescencia, para que entiendan que la tecnología no es solamente ocio pasivo, voy a mirar lo que hacen los demás, sino más cosas. Tenemos que ayudarles en sus relaciones para que asienten valores, porque al final de lo que se trata no es tanto de máquinas como de personas, ¿no? Si queremos ayudarles a aprender a desarrollar una conducta que impacte en positivo, tenemos que dar ejemplo positivo. Y si queremos evitar el aislamiento, tenemos que darles compañía, ¿no? Porque al final de lo que se trata, como decía, no es de teclas, no es la app, no es la red social, no es la plataforma digital en cuestión, somos personas las que utilizamos esta tecnología. Si yo insulto a alguien a través de Twitter, o si yo le mando un contenido o un comentario vejatorio a alguien a través de WhatsApp o Twitter pueden permitirlo o no permitirlo, pero no lo hacen ellos. Quien pulsa a la tecla de enviar o publicar soy yo. Es la persona. Y la otra persona que recibe el comentario es la que lo tiene que interpretar en el contexto que corresponda. Somos nosotros quienes tenemos que ayudar a nuestros hijos. Y finalmente, normalizar. Aliados con la tecnología significa no prohibición total,
no creérselo de los nativos digitales y no darles barra libre de wifi, sino educar, igual que hacemos en el resto de las cosas, poner el foco en las personas y entender que la tecnología no es otra persona más en la casa, sino un contexto en el que nos movemos, tanto personal como social como global. Al final, se trata no de tecnología, sino de educación y de hacer muchas de las cosas que ya hacemos, enseñarles el mundo de acuerdo a su edad, inculcar hábitos de vida saludable, lo hacemos con la alimentación, lo hacemos con la actividad física, buscar un equilibrio entre las decisiones que les corresponden a ellos y las que nos corresponden a nosotros. Es decir, yo con mi hijo, cuando tenía 8 años, yo tomaba la decisión de que tenía que ir aprendiendo a hacerse la cama, por ejemplo, pero llega un momento con 16 que yo no tomo la decisión, tiene que tomar él la decisión de hacerse la cama, por ejemplo, ¿no? De impulsar autonomía en un marco de convivencia, ayudar a gestionar las relaciones y el tiempo, fomentar actividades acordes con su talento y fomentar también las buenas maneras. Esto es exactamente lo que tenemos que hacer con las pantallas, mucho más allá de un control parental o de estudiar informática para poder educar hoy en día, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer ahora es tratar de daros algunas pistas de forma muy rápida de maneras en las que podemos aliarnos con la tecnología para hacer todo esto que estaba comentando. En primer lugar, enseñarles el mundo de acuerdo a su edad, ese acceso gradual que es fundamental, porque vemos muchos niños pequeños que están accediendo a muchas cosas con mucha más autonomía de la que les damos en el mundo no digital. Si tienes niños pequeños y navegan por Internet, tenemos que saber que hay entornos diseñados para ellos, porque aunque Internet no es un parque de atracciones diseñado para niños, como dice siempre Charo Sádava, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, sí que hay entornos diseñados para que nos encontremos con menos sorpresas y que son más intuitivos para el tipo de funcionamiento cerebral e intelectual que van desarrollando los niños, ¿no? Hay entornos específicos para niños, pongamos, de hasta 8 o 10 años. Si ven vídeos, que es una cosa que hacen con enorme frecuencia, y no los ven en la televisión, sino en otras plataformas, pues que sepamos que hay versiones de esas plataformas para niños, es el caso de YouTube Kids, por ejemplo, o en el caso de escuchar música, Spotify Kids, y luego en el resto de plataformas de streaming de contenidos habituales, audiovisuales, como pudiera ser Netflix, hay maneras de configurar perfiles de menores para que no les salgan publicidad de series que realmente están hechas para adultos, ¿no? Por otra parte, si juegan con aplicaciones en dispositivos que tenemos en casa, tenemos que ser muy conscientes de que esas aplicaciones las tenemos que elegir nosotros, las tenemos que elegir bien y tenemos que informarnos de en qué consisten esas aplicaciones. Yo aquí pongo algunos ejemplos, los suelo ir cambiando para no poner siempre los mismos, pero hay sitios en los que informarse sobre las aplicaciones que nos descargamos, no solo las educativas para que aprendan matemáticas, todas en general, porque hay aplicaciones estupendas, hay aplicaciones fraudulentas, hay aplicaciones que cogen muchos datos de nuestros dispositivos y aplicaciones que cogen menos datos de los dispositivos. Hay aplicaciones que incluyen compras dentro de las apps y aplicaciones que no las incluyen, ¿no? Entonces, es importante que nos informemos también porque aunque muchas apps, como a veces son gratuitas, no les damos importancia, pues al final cuando algo es gratis casi siempre la moneda de cambio es nuestra propia información. Y en ese acceso gradual también cuenta el uso de las tablets, que está enormemente masificado en edades muy tempranas y no solamente para jugar con aplicaciones o para ver vídeos o para navegar por internet, sino lamentablemente para todo. Y en este para todo, como ilustra la foto mientras comen, quienes tenemos el papel fundamental somos los padres, no otras personas, no Zuckerberg, el dueño de Facebook. Él no es quien decide que le pongo la tablet al niño para que meriende en silencio o para que meriende, punto. No pasa nada porque a veces lo hagamos, como hacemos otras muchas cosas. Yo también merendé viendo la televisión en algún momento, no pasa nada, pero siendo nosotros los que decidimos el por qué, el cuándo y el cómo. No convertirlo en una rutina en la que ellos interpreten que la tecnología es algo que les ponemos para que se entretengan, estén distraídos y a ser posible incluso solos y en silencio, porque entonces cuando a los 13, por ejemplo, queramos que nos cuenten lo que hacen en Internet, no estarán acostumbrados a contarnos lo que hacen cuando están utilizando tecnología. En cuanto a inculcar hábitos de vida saludables, estos hábitos, yo sé que de lo que hablamos permanentemente es del tiempo de pantalla, pero tenemos que quitar esta palabra de nuestro vocabulario, porque aunque es verdad, especialmente en el caso de los niños más pequeños, que los pediatras norteamericanos y de muchos otros países, incluido el nuestro, y la Organización Mundial de la Salud nos hablan de una serie de normas por edades en cuanto al tiempo de pantalla, estas normas se han ido adaptando con el paso de los años para no centrarse solo en el tiempo en sí, sino en la calidad del contenido que el niño esté consumiendo y en la compañía que esté teniendo ese niño mientras consume
ese contenido. Tenemos que erradicar el concepto solo del tiempo y acompañarlo por otras connotaciones. Las normas son importantes. Cuando los niños son pequeños se pueden hacer carteles de colores con ellos o buscar fórmulas que nos vayan a funcionar para que tengan claro que tiene que haber unas normas como las hay para recoger la mesa o para poner la mesa o para recoger los juguetes o para ducharse o para hacer sus tareas, y lo van interiorizando de una manera mucho más natural que si empezamos a poner normas el día que estrenan un móvil, me da igual la edad que tengan, ¿no? Por otra parte, en cuanto a las normas, si tenéis adolescentes y no habéis puesto normas hasta ahora más allá del tiempo, desde luego podéis utilizar la baza de que la conexión de internet en vuestra casa es vuestra. Luego también tiene que haber unas normas en las que vosotros podáis participar, por muy independientes que quieran ser y por mucha intimidad que quieran tener. Tenemos que pensar en el contexto de esas normas, en que puedan descansar, y esto lo hablaremos en la siguiente diapositiva, y en dónde y cuándo se van a conectar a internet, por ejemplo, o van a utilizar redes sociales, pero sobre todo se trata de que pensemos en aspectos como los que salen ahora en la pantalla. Los momentos de uso cuando utilizan tecnología es con o sin criterio. Por ejemplo, si son pequeños, ¿es porque sí? ¿O es porque yo he decidido que sí ahora y te lo explico? ¿O porque esto está de acuerdo con las normas que tenemos en casa para este tipo de cosas, ¿no? Hay formas de uso que tenemos que diferenciar. No es lo mismo niños que están siempre utilizando tecnología solos en su habitación que niños que están acostumbrados a compartir su uso de la tecnología y que, como si dijéramos, no tienen nada que ocultar. No es o que estés tú con ellos compartiendo esa tecnología, ¿no? No es lo mismo que la decisión de voy a usar la tablet para jugar con una app, o voy a coger el móvil para ponerme a chatear, o voy a encender la consola, sea una decisión de nuestros hijos o que también compartan con nosotros, cuando son pequeños y cuando son medianos y cuando son adolescentes. Los tipos de uso, y esta es la gran diferencia en cuanto a ese concepto del tiempo de pantalla, porque no es lo mismo que un niño esté 1 hora y media haciendo scroll en TikTok, viendo vídeos sin pensar, totalmente distraído, sin hacer, como si dijéramos, nada de provecho, a que esté utilizando esa misma 1 hora y media para hacer otro tipo de cosas que pueden ir desde ver tutoriales de manualidades hasta aprender a componer música o utilizar plataformas digitales para dibujar o ponerse un tutorial, como hacen ahora mis hijos, para hacer tablas de gimnasia, ¿no? También el tipo de dispositivo, porque no es lo mismo uno que esté en una zona común de la casa que uno muy pequeño con el que se puedan ir a cualquier parte, ¿no? Y estas normas que os comentaba que sean claras y que sean coherentes. En el caso de los adolescentes sí que diría que claro que tiene que influir la respuesta que veamos en ellos. Si es imposible hablarles de todos estos temas porque se niegan en redondo, tienen que aprender a que también tienen que hablarnos sobre estos temas y tenemos que tener un grado de asertividad los padres, porque el internet de casa nos pertenece a nosotros, porque lo pagamos nosotros, ¿no? O sea, siempre en los talleres con los chicos les digo, ¿cómo es posible que haya internet en tu casa? Y me dicen, pues porque entra por el cable, entra por fibra. Y digo, ya, pero no entra, no baja por la chimenea, alguien lo consigue para que lo tengas en casa. Es un punto de humor, pero realmente tenemos que ganar en asertividad. Buscar el equilibrio entre decisiones nuestras y de ellos. Vamos a pensar, padres y madres, ¿qué dispositivos tenemos en casa? Justo el otro día me preguntaba una persona que su hija iba a cumplir 8 años y no sabía si comprarle una tablet para ella, regalársela por su cumpleaños o dejarla que utilizara un ordenador que había en la casa. La tecnología no entra en la vida de nuestros hijos por ciencia infusa. La tecnología entra en la vida de nuestros hijos porque nosotros introducimos la tecnología en la vida de nuestros hijos. Los dispositivos que hay en casa, en la mayor parte de las ocasiones los hemos comprado nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad saber cómo esos dispositivos responden a una conexión y qué tipo de cosas se pueden hacer con ellos y qué tipo de situaciones se pueden encontrar nuestros hijos cuando las utilizan. Es decir, si yo tengo una tablet en mi casa, que cuando eran mis hijos algo más pequeños les dejaba utilizar, la clave de acceso para desbloquear esa tablet la tenía solo yo, porque yo soy la persona que en última instancia decide si se va a utilizar esa tablet. La autonomía no es total, tampoco podían salir a la calle solos. Luego, no es solo su decisión utilizar esa tablet, porque la tablet no es como los Legos, no es un juguete que ellos decidan que van a coger de su estantería. Por otra parte, ¿cómo gestionamos nuestra Wi-Fi? Que es lo que os comentaba antes. La Wi-Fi es nuestra. Repetidlo conmigo, padres y madres, la Wi-Fi es mía. Esto no te hace más popular en casa, yo no siempre soy popular en casa, pero la Wi-Fi es mía. Y la Wi-Fi, pese a... Bueno, el 5G parece que se va a retrasar con esto de la pandemia, pero no llega rápidamente porque alguien de fuera quiere, sino porque yo contrato un servicio de red en mi casa. Por otra parte, ya sé que es complicado, tendríamos que empezar a acostumbrarnos a saber gestionar un poquito el router de nuestra casa y cambiar de vez en cuando las
las contraseñas por protección de la casa y también por acostumbrar a nuestros hijos que el hecho de que tengan configurada la contraseña de la wifi de casa en sus dispositivos no les convierte en dueños de esa red. Me vais a decir que esto es muy difícil, que os cuesta mucho, pero yo os quiero recordar que yo soy de letras puras, inteligencia justa, y he aprendido a hacer estas cosas y es más fácil que hacer un cocido. Entonces, realmente hay que perder el miedo, informarse y aprender en los sitios que realmente te enseñan. Si alguien tiene dudas, que me pregunte, pero esto es importante aprenderlo porque es un mensaje que traslada a nuestros hijos de que esto también nos pertenece a nosotros y de que pasa por nosotros que ellos tengan internet en sus vidas. Por otra parte, los juegos en pantalla, el tema de los videojuegos, no es lo mismo una consola grande que está acoplada a una televisión que una consola portátil que el niño se puede llevar a cualquier parte. Las hay de muchos tipos y de muchos precios. Hay que pensar en qué consolas compramos para casa y saber que la mayoría de las consolas nos permiten también introducir una clave. De manera que si nuestros hijos son de esos que ignoran nuestras normas y cuando no estamos en casa y no les dejamos jugar, aún así encienden la consola y se ponen a jugar, pues podemos introducir una clave que solo sepamos nosotros. ¿Se la pueden saltar porque la averigüen y se la saltan? Sí, conozco casos, sí. Pero entonces a lo mejor su vida tendrá que cambiar tal y como ellos la conocen, que es lo que yo digo siempre, porque uno puede saltarse la norma y si no le pillan, bueno, pero si le pillan tiene que haber unas consecuencias. Y finalmente el tema de los juguetes digitales. No sé si tenéis niños, fundamentalmente pequeños y medianos, que tienen juguetes que se conectan a internet o que van asociados a una aplicación que te descargas en el móvil, o juguetes relacionados con la robótica. Bueno, pues no son ni más ni menos peligrosos que otros, pero tenemos que acostumbrarnos a cuando vamos a comprarlos, informarnos de cómo funciona esa conectividad, de la seguridad en el tratamiento de los datos, y me vais a volver a decir que esto os va a quitar mucho tiempo y que no tenéis tiempo y que ya tenéis bastante y que no os da la vida. Sí, pero igual que hay algunos juguetes que a lo mejor te vas a comprar a un chino, hay otros juguetes que no te vas a comprar a un chino, ¿no? Entonces hay que dedicar por lo menos unos minutos, si realmente nos preocupa este tema, a informarse y a aprender. El tema de impulsar autonomía en un marco de convivencia. Esta autonomía progresiva que os decía antes, en la que fallamos mucho en estos tiempos porque niños y adolescentes tienen mucha más autonomía digital de la que les damos en el mundo no digital. Pues por una parte, ¿qué les dejamos que tengan en su cuarto en cuanto a conectividad? Conozco muchos casos, muchas mediaciones en las que he intervenido, en la que el mayor problema es que todos los aparatos los tenía el niño en su habitación. De hecho, hace como 2 años se puso muy de moda que por Navidad los Reyes Magos dejaran un asistente virtual a muchos adolescentes en entornos lógicamente privilegiados, y esos adolescentes se colocaban el asistente virtual en sus dormitorios, ¿no? Y luego se hizo muy viral al poco tiempo un vídeo de una madre que pillaba a su hijo adolescente haciendo los deberes de matemáticas preguntándole a Alexa, que es uno de estos asistentes virtuales, las soluciones a unas ecuaciones, y se llevaba las manos a la cabeza la madre, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, si yo tengo 13 años, estoy haciendo ecuaciones de matemáticas y se lo puedo preguntar a una máquina que tengo en mi cuarto, pues es difícil vencer la tentación. Entonces, a lo mejor no hace falta que todo esté en su cuarto, ¿no? Por otra parte, y esto es muy importante, quizás de lo más importante de esta tarde, es que tanto Google para los dispositivos que funcionan con Android como Apple tienen unos servicios que nos permiten crear a nuestros hijos cuentas de menores, de manera que ellos no puedan descargarse cualquier aplicación que se les antoje o no puedan crearse perfiles en redes sociales en los dispositivos que utilizan cuando están en casa. O en general en los móviles, incluso cuando no están en casa, ¿no? De alguna manera esto funciona de forma que si nuestro hijo va a la tienda de aplicaciones a descargarse, por ejemplo, Instagram, su móvil le va a pedir un permiso a mi móvil para que yo acepte esa descarga. Obviamente esto no lo podemos hacer con nuestro hijo de 16, porque es mucho más difícil, pero en el momento en el que tú decidas que tu hijo estrene un smartphone, es la mejor manera de ir inculcándole de manera fehaciente que tú formas parte de su vida digital y de las decisiones, en este caso de las descargas o del tipo de contenidos a los que pueda acceder. Yo lo utilizo también en las tablets que utilizan mis hijos. Están acostumbrados desde siempre a que ese permiso exista, incluso el mayor, y tampoco lo cuestionan. No es que les parezca fenomenal, entiendo que preferirían decidir ellos y que yo no me enterara, pero forma parte de la convivencia familiar. En cuanto al primer móvil, no os voy a decir una edad, yo creo que no la hay. Sí es cierto que policía nos suele hablar de los 14 años. También os digo que no es lo mismo un móvil configurado de una manera que un móvil configurado de otra manera, pero sí recomendaros
un mínimo de comentarios. En primer lugar, tratar de evitar que sea un regalo, tratar de evitar el cumpleaños, la Navidad, la comunión, la confirmación, tratar de evitar un regalo, porque la realidad es que ese aparato, sin la conexión a Internet y los datos móviles y la wifi de casa que nosotros proveemos, a ellos no les sirve de nada. Luego el aparato puede ser suyo, pero lo que permite que funcione como ellos quieren es posible gracias a nosotros. Luego, dijéramos, es una propiedad compartida, aparte de que legalmente somos sus guardianes y tutores, ¿no? Por otra parte, no hace falta adquirir para ese móvil un paquete de datos ilimitado. Ya sé que muchas compañías es lo que ofrecen, pero el niño también tiene que aprender a que no tiene una barra libre de datos móviles en su móvil, valga la redundancia, para poder hacer lo que le dé la gana cuando está fuera de casa o cuando está en casa y decide no utilizar la wifi, ¿no? Aprender a configurarlo con esas cuentas de usuario que comentaba anteriormente y que están ahí en la diapositiva, y hablar, acostumbrarnos a hablar con nuestros hijos sobre su móvil y sobre el nuestro, y estar dispuestos a tener conversaciones sobre esos móviles y que ellos lo vean como normal. Para eso tenemos que abrir el espacio de conversación sobre tecnología cuanto antes en casa. Y finalmente el tema del control parental, que solo voy a entrar a decir, los hay de muchos tipos, en que si nos planteamos el control parental para saber qué hacen nuestros hijos y regañarles si se equivocan, educativamente no va a funcionar. Si lo utilizamos para conocer a nuestros hijos y en otros momentos ir aprovechando ese conocimiento para tener conversaciones eficaces con ellos sobre cosas que creemos que necesitan saber, entonces sí nos puede servir. Son cosas diferentes, es un tema muy largo que ya daría para una sola conferencia, pero esto es lo que he decidido que os iba a compartir hoy. Ayudar a gestionar relaciones y tiempo de ocio. Yo aquí os pongo un ejemplo de chats que compartimos en mi casa, en los dispositivos que suelen utilizar mis hijos, mi marido y yo, y tenemos conversaciones entre nosotros. Me parece muy curioso cómo cuando los niños empiezan a tener dispositivos, les lanzamos al mundo de la comunicación con el exterior sin que tengan un tiempo de entrenamiento a comunicarse a través de un aparato, incluso con nosotros, ¿no? O con su familia más directa. Creo que esta circunstancia que estamos viviendo ahora mismo, en la que la tecnología es la manera que tenemos para comunicarnos con nuestras familias, es una ocasión maravillosa en esto para aprovechar a la hora de dar entrenamiento a nuestros hijos para comunicarse a través de la tecnología con gente que les quiere. Porque es cierto que muchas veces perdemos la noción de cómo tenemos que comunicarnos porque no tenemos a alguien cara a cara, porque resulta mucho más fácil decir muchas cosas cuando no tienes a alguien delante. Pero es importante que les acostumbremos, creando chats familiares, a que antes de comunicarse con amigos o incluso con seguidores o por supuesto con desconocidos, aprendan a utilizar la tecnología para comunicarse con familiares. Por otra parte, el tema de las redes sociales, estos son especialmente en el caso de las chicas, tenemos que ayudarles a entender estos códigos de relaciones y qué diferentes matices tiene uno que aplicar en función de si está relacionándose con alguien que conoce en el mundo 1.0 o que solo conoce a través de la tecnología. Y estas conversaciones solo las podemos tener con ellos si escuchamos en lugar de solo hablar. Es decir, si siempre estamos juzgando que Instagram solo hay postureo, que TikTok es todo tremendo porque son todo muy malos contenidos, o que en WhatsApp se expresan de cualquier manera, ellos no van a sentir la confianza de contarte cómo se sienten cuando reciben un mensaje determinado o cuando ven un contenido determinado. Necesitan pensar que cuando van a hablar con nosotros no vamos a sobrereaccionar, sino que les vamos a escuchar, aunque por dentro tengamos que respirar muy profundo, ¿no? Estas otras aplicaciones, quitando Snapchat, que es la del fantasma, que tiene más que ver con foto, vídeo y con mensajería, las otras son aplicaciones o entornos digitales en los que los adolescentes, sobre todo, comparten comentarios, preguntas y respuestas fundamentalmente anónimas. Lógicamente esto suele empezar de una manera muy inofensiva, pero con el paso del tiempo se producen muchos problemas y algunas circunstancias desagradables. Las apps, con la excepción de Discrash, que no es app sino página web, y sí que es muy poco recomendable. Las otras, más que peligrosas en sí mismas, tienen dentro a personas peligrosas o tóxicas en sí mismas. Y por esto es importante, como decía antes, hablar y escuchar, hablar con nuestros hijos, escuchar a nuestros hijos, saber qué apps se descargan, a ser posible haberles autorizado nosotros, e informarnos sobre ellas para saber qué tipo de relaciones van a poder entablar ahí dentro, como si dijéramos, ¿no? Y en el caso de los videojuegos, que tiene todo que ver con ese mundo del ocio, en el caso de los chicos, por una parte está PEGI, es la entidad europea que nos da, como si dijéramos, unos rombos respecto a las edades recomendadas para los videojuegos en el caso de los niños,
Pero además tenemos que saber que no solamente están los videojuegos, aunque nos convendría elegir mejor los que compramos para que jueguen ellos, ¿no? Pueden también jugar en plataformas digitales como Twitch o como Roblox, y dentro hay muchos tipos de juegos, algunos estupendos y otros no tanto. Y además de jugar, los niños también ven cómo juegan otros. Este es el conocido mundo del gaming, y también es importante estar dispuesto a escuchar a nuestros hijos cuando es eso lo que les interesa, porque escuchando es como podremos saber exactamente qué necesitan oír, porque podremos tener más pistas sobre aquello a lo que se están exponiendo, o personas que les están dando ejemplo de vida, contenidos que les están trasladando como normales y que a lo mejor por nuestros valores como familia no deberían ser normales de todo. Y finalmente la configuración de los propios dispositivos, porque con ellos, lo comentaba ayer en un post en Instagram, podemos gestionar el tiempo. Yo en estos días en casa todos metidos, de mis 3 hijos, ha sido el pequeño al que más le está costando gestionar lo que hace con las pantallas. Permanentemente quiere recurrir a ellos, ¿no? A ellas. Entonces hemos cambiado de estrategia y hemos configurado la tablet que él utiliza con una serie de tiempos en función de actividades, mucho más tiempo para que se pueda comunicar con familia y con amigos, mucho más tiempo para apps en las que puede ser creativo y menos tiempo para apps que le mantienen entretenido de una manera, como si dijéramos, más pasiva. Hablarles y escucharles. Fomentar actividades acordes a las aficiones o al talento. Yo sé, aquí lo veo, bueno, arriba a la izquierda tenéis foto de algunos de los niños youtubers más seguidos por niños consumidores de YouTube, más los youtubers y las influencers arriba a la derecha, más las plataformas de streaming de contenidos en las que nuestros hijos ven muchas cosas. Yo sé que nos gustaría que muchas de estas cosas nuestros hijos no las vieran, porque no nos parecen interesantes o porque nos parecía mucho mejor la abeja maya de nuestra infancia, porque era mucho más positiva para los valores mientras crecemos como personas, ¿no? Sea como sea, si hay algo que no nos guste del tiempo de pantalla o de la actividad de pantalla de nuestros hijos, somos nosotros los que tenemos que darles alternativas. En el caso de los pequeños, tiempos de pantalla que puedan ser creativos o que hagan una sinergia entre sus aficiones on y aficiones off. En el caso de los medianos, contenidos audiovisuales que dan pie a mucho más que solamente ver. Aquí pongo algunos ejemplos, en mi página web tengo muchos más, pero en muchas otras webs que luego contaré podéis encontrar muchos más ejemplos. Tutoriales de todo tipo, páginas web con documentales oficiales de enorme calidad y, por supuesto, plataformas digitales en las que realmente nuestros hijos desarrollen su talento, de composición musical, de ilustración, de edición audiovisual o fotografía. Al final, cuando, por ejemplo, nuestros hijos se apuntan a una extraescolar, que normalmente suele ser una decisión conjunta entre ellos y nuestra, o solo nuestra, pero muy raramente solo de ellos, tenemos en cuenta muchas cosas. Si tenemos un hijo que se vuelve loco por apuntarse a un coro, pero realmente vemos que lo suyo no es cantar, pues tendremos que buscar formas muy cariñosas de buscar alternativas para que no se dedique al canto si realmente creemos que no va a conseguir nada, o todo lo contrario, porque le gusta tanto, creemos que puede mejorar y que puede encontrar ahí una fuente de entusiasmo. El caso es que somos nosotros los que les damos las alternativas, no dejamos que ellos decidan qué van a hacer con todo en su vida, luego tampoco con las pantallas. Favorecer maneras, formas y fondo. En definitiva, los valores. Sí que quería destacar aquí una campaña que hizo hace tiempo Pantallas Amigas con Twitter, Movistar y el Ministerio de Educación en torno a la tolerancia, porque hablamos mucho de tolerancia y en estos tiempos en los que se mezcla información con opinión más aún. Y al final, si pedimos tolerancia, tenemos que regalar respeto, parar y pensar antes de comentar, porque aunque todos no pensamos iguales, no necesariamente la manera de discutir tiene que ser insultar al otro. Tener conversaciones con nuestros hijos francas, especialmente si son adolescentes, sobre lo que nos preocupa de su vida digital, sobre lo bueno y lo malo de la tecnología, que hay las dos cosas, no solo una, sobre qué significa amistad, qué es realmente un amigo, sobre los conflictos, cómo se viven y cómo se gestionan en analógico y en digital, sobre el amor, porque los chavales se encuentran con muchas cosas que dan por sentado que son normales y no son normales, y luego nos encontramos con problemas muy grandes, como todos sabéis, y sobre la responsabilidad personal de cada uno, porque las plataformas pueden tener parte de responsabilidad, pero cada usuario, cada uno de nosotros, tenemos también la responsabilidad de entender qué es lo que estamos publicando, qué es lo que estamos comentando, qué es lo que estamos difundiendo. Esa responsabilidad existe y tenemos que asumirla. Y sí que me gustaría terminar con un punto
que tiene mucho que ver con los días que estamos viviendo y que podemos aprovechar para compartir tecnología en familia. Yo he puesto algunas fotos de estos últimos días, bueno, la del barco no, pero las otras sí que son de estos últimos días, de alguna manera compartiendo el uso de la tecnología para ese ejemplo en positivo que yo creo que es fundamental que ellos vean y que entiendan la tecnología no como yo delante de una tablet o una consola o un móvil solo en mi cuarto mirando algo, sino yo con tecnología pasándolo bien con mi familia. Por ir terminando, ¿qué ayudas tenemos? Muchas fuentes de información que son fiables y que no necesariamente, y soy periodista, son los medios de comunicación. Sí que querría destacar la primera de ellas, Internet Segura for Kids, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, aunque todas las demás son fuentes de información en las que podéis encontrar contenidos muy útiles, eficaces, realistas e interesantes sobre cómo ir gestionando todo lo que he ido comentando anteriormente, mi página web incluida, pero no vengo a hablar de mi libro, y ayuda también reflexionar, pero sin fustigarse, dejarse enseñar por otros y por nuestros propios hijos, pensar en lo que les regalamos, alabar sus logros digitales, porque no nos cuesta nada echarles el sermón, a mí no me cuesta nada regañarles, pero me cuesta mucho más reconocer cuando hacen algo bien con la tecnología. Hay muchos menos padres y madres que le digan a su hija adolescente, hija, te sigo en Instagram desde que te creaste la cuenta y nunca, nunca, jamás he visto nada de lo que me tenga que avergonzar. O, hijo, que sepas que me he dado cuenta de que en la semana de exámenes ni siquiera has encendido la consola. Nos cuesta mucho alabar sus logros digitales, pero tenemos que hacerlo más. Igual que a lo mejor podemos reconocerles el esfuerzo que niños y adolescentes están haciendo también en estos días de quejarse casi mucho menos de lo que lo hacemos nosotros. Interesarse por sus vidas online, darles las alternativas que os comentaba, afrontar todo esto de manera natural, si podemos, y compartir algún tipo de ocio digital. En definitiva, entender la época en la que están creciendo nuestros hijos, que no es la nuestra, no es nuestra infancia ya no existe, esta es otra, a ellos les ha tocado esta. No pueden compararse con los niños de los años 70, 80 o 90 porque no los conocen, ellos no estuvieron allí, están creciendo ahora. Tenemos que asumir nuestro rol de adultos, no les puede educar Google, no les tiene que educar el gobierno, les tenemos que educar nosotros. Sumar cultura digital, aprender, aunque no nos dé la vida, aunque nos dé mucha pereza. Primero por nosotros mismos, que también utilizamos tecnología, y en segundo lugar, por ellos, para que también podamos ser sus referentes. Ser más explícitos en la comunicación, hablar más claro, y no solo de lo malo, también de lo bueno, pero escucharles sobre todo. Y finalmente, incorporar la tecnología al resto de la educación que les damos. Ni barra libre, ni prohibición total. Normalización. Siempre utilizo esta foto en mis presentaciones de una taza con la que desayuno que dice no me puedes asustar porque tengo hijos, algo así como yo ya he visto de todo. A los que estáis ahí fuera, si tenéis hijos y estáis en casa metidos, sois unos héroes. Ellos también son un poco héroes, pero los padres estamos más que preparados para la adaptación al cambio. Lo llevamos haciendo desde el día que tuvimos hijos, desde el primer biberón, el pecho, los pañales, el primer baño, el ombligo, que aprenden a gatear, aprenden a andar, les llevas al colegio, eliges el colegio, juegan en el patio, no tiene amigos, sí tiene amigos, aprueba, no aprueba, llega a la universidad, termina la universidad, encuentra trabajo, no encuentra trabajo, tiene novia, tiene novio, nos gusta el novio, nos gusta la novia, estamos acostumbrados al cambio. Podemos con esto y podemos con más. Si os parece, a partir de ahora empezamos con preguntas que ahora veré si las tenemos, las tengo por aquí escondidas y vamos viendo, espero que os haya gustado. He respetado más o menos los tiempos. A ver, tengo una pregunta de Francisco José. Hola María, en algunas cosas yo creo que llego tarde porque ya están los 16 años. No llegas tarde. En otras aún estoy a tiempo y te agradezco de corazón tu información. Tengo hermanos con hijos menores y que creo que lo están haciendo muy mal. Hombre, pues no se lo digas así, ayúdales, pero no empieces con él, lo estás haciendo muy mal. ¿Podría compartir esta conferencia tuya con ellos? Por favor. Espectador anónimo, ¿dónde podemos encontrar recomendaciones de aplicaciones creativas para nuestros hijos? Bueno, yo en la diapositiva en la que hablaba de este tema de las aplicaciones en edades de pequeños y medianos, hablaba, por ejemplo, de Generación Apps. A mí personalmente me gusta mucho. En inglés tienes también Common Sense Media, que tiene muchísimas reviews de aplicaciones. En español, Generación Apps, muchísimas. Apps con valores también. La presentación, como quedará alojada en el canal de YouTube de la Fundación Botín, podrás ver claramente la presentación. Si no, me escribes a través de mi página web, pero de momento para empezar, Generación App seguro. María Jesús, hola María, móvil, ¿por qué regalo? No.
Pues porque traslada, especialmente si es la primera vez que va a tener móvil, porque traslada el mensaje de te regalo un móvil, el móvil es mío. Esto es lo que yo percibo en mis talleres con los chavales. ¿Tenéis móvil? Sí. ¿De quién es? Mío. ¿Por qué? Me lo han regalado. Y de alguna manera es más difícil que entiendan que tú formas parte de la ecuación de ese móvil. Entonces, si el móvil más que regalo es como si dijéramos un leasing, ¿no? Es como yo lo llamo en mi casa, es el móvil que utilizas, es tu móvil, pero es el móvil que utilizas. Yo formo parte de cómo está configurado, tú puedes ver mi móvil, yo puedo ver el tuyo, no para espiar, no a escondidas, no para regañarte, sino para tener conversaciones. Entonces nos funcionará mejor. Espero haberte respondido. Janire, apps chulas para niños de 5, generación apps, es la que te recomendaría. Common Sense Media, también Internet Segura for Kids. Pero bueno, si no ahora de memoria no caigo, en la web encontrarás más, en iWoman o también en Generación Apps encontrarás más referencias. Espectador anónimo, ¿qué ventajas e inconvenientes ves en que los niños de educación primaria trabajen con tablets? Bueno, esto es una discusión muy grande. Depende del nivel de primaria, no es lo mismo primero que sexto, depende de cómo de preparado esté el colegio, depende de cómo estén de preparados los docentes, porque no es lo mismo utilizar una tablet para volcar contenidos en PDF, como si tuvieran un libro, que utilizar una tablet de contenido interactivo en el que además haya una intención, una intención pedagógica por parte del docente, ¿no? Juzgarlo así con esta pregunta es complicado, depende de colegio, depende de docente, incluso en ocasiones depende del niño, pero de primeras no me parece mal, aunque como estamos viendo en estos días, la tecnología ayuda muchísimo, el contenido puede variar de muchas maneras, pero el papel del maestro, el papel del profesor es fundamental, porque igual que pasaba con nosotros, lo que haga un profesor puede cambiarlo todo. Esperad que se me ha ido. Espectador anónima, muchísimas gracias por el contenido, el equilibrio en las edades, niños adolescentes. Hola desde México. A ver, más preguntas, perdonad, que se me va las preguntas. Lola, tengo un hijo de 17, creo que hasta ahora funcionábamos bien, pero siento que se me va de las manos. Pues más ideas. Bueno, por ejemplo, con el tema de las noches, yo personalmente nosotros tenemos un dispositivo que desconecta, es decir, que impide que los dispositivos que utilizan mis hijos se conecten a la wifi de casa por las noches. A mí me funciona y ellos lo entienden. El mayor está a punto de cumplir 16 y lo entiende, aunque, como decía antes, no me hace más popular, pero es una manera de ayudar, aunque poco a poco tiene que estar ahí la capacidad de decidir ellos que no se van a conectar, ¿no? Este bienestar digital es muy relativo, tenemos todos que ir aprendiendo a saber desconectar. Yo misma a veces pues me pongo la configuración de manera que no se me conecte a la wifi y no me permita navegar. Pues yo probaría conversaciones con tu hijo de 17, probaría conversaciones y probaría asertividad, porque aunque tenga 17, la wifi es tuya. Repite conmigo, la wifi es tuya. Como maestro de primaria, sé de alumnos que tienen canales de YouTube con contenido inadecuado. He hablado con familias, pero le quitan hierro al asunto. ¿Qué harías tú en mi lugar? Insistir. Buscar a otras personas que hablen con estas familias, especialmente si el contenido es inadecuado. El gran problema que tenemos muchas veces no es de móviles que hacen cosas malas, ni siquiera de móviles o canales de YouTube o redes sociales en manos de niños malos, sino en manos de niños a los que nadie está ayudando a tomar decisiones porque nadie está sacando tiempo para entender si lo que hacen está bien o está mal. La misma llamada de atención que puede ser un niño que hace determinada travesura con determinada edad puede ser estar compartiendo según qué contenidos. Y como comentaba el otro día en la cena con mis hijos, no todas las bromas de mal gusto son iguales. Y no siempre es el momento de una broma o de un contenido o de un insulto. Entonces, es fundamental hablar claramente con los niños, con la autoridad que consideres. Y cuando quieras, si necesitas un asesoramiento un poco más específico, me contactas a través de la web y te cuento experiencias que he tenido en el pasado. Nuria, hola María, mis hijos tienen 8 y 11, me ha parecido buena idea volver a ver con ellos esta conferencia. ¿Cómo podemos volver a ver en otro momento? Creo que la grabación íntegra de esta conferencia estará alojada en el canal de YouTube de la Fundación Botín. No estoy segura de si será ya mañana o en 48 horas, pero estará. De todas formas, con dudas concretas, pues me escribís. ¿Qué aconsejas a padres que hasta ahora no han puesto muchas normas con la tecnología y se plantean ponerlas? Que las pongan. Que las pongan desde la naturalidad porque lo hacemos con muchas otras cosas, con cómo se comporta uno en la mesa, con si queremos o no queremos que nos ayuden a vaciar en lavavajillas, con si queremos o no queremos que se haga en la cama. Todos tenemos alguna norma.
Entonces, hay que ponerlas también en la tecnología y da igual que tengan la edad nuestros hijos. Es cierto que si empezamos pronto lo entenderán de una manera más natural, pero las normas tiene que haberlas, especialmente si tienes problemáticas. Caramba, si tienes hijos que te obedezcan siempre, que sean perfectos y que no te produzcan ningún problema y todo es maravilloso y tu vida es guay, pues enhorabuena, ya me dirás cómo lo haces, ¿no? El otro día yo estaba haciendo mi propia reflexión de cuentas que sigo en Instagram y de gente que lo lleva todo fenomenal en estos días y he decidido pues dejar de seguir algunas cuentas porque me crean como ansiedad, porque yo no lo vivo bien las 24 horas del día, ¿no? Normas propias y normas para ellos. Para este tipo de confinamiento, ¿qué límites tener con nuestros hijos para no abusar? Pues mira, no sé si volver a la presentación, porque no sé si lo estáis viendo. Por una parte, hace unos días compartí en la web de Malas Madres varias ideas con niños pequeños, separando el uso de pantallas para el ocio, el uso de pantallas para aprender, el uso de pantallas para hacer cosas o para hablar con la familia, hacer un cartel con ellos y tener paciencia y cero culpa. Es decir, ahora mismo decir ninguna pantalla a mí me parece irrealista y me parece además muy poco eficaz. No significa que les aparquemos todo el día delante de las pantallas, pero también hay que entender que no puedes estar todo el día haciendo manualidades, trabajando, la limpieza, la comida, yo qué sé, informándote, hay tiempo para todo y también para las pantallas. Entonces hay que empezar a ayudarles a diferenciar en el tipo de uso de esas pantallas. En la web, en mi web y en Malas Madres tienes más información. Y en el caso de los adolescentes, en mi página web proponía varias conversaciones sobre temas importantes que están ahí encima de la mesa en estos días de confinamiento, y más que límites con los adolescentes, porque no creo que sea bueno que interpreten que les tenemos ahí en doble confinamiento, el confinamiento que nos toca a todos y que nosotros les tengamos encerrados, sino una serie de conversaciones para que reflexionen. Yo creo que los adolescentes saben reflexionar. A ver, perdona, soy profesora, me gustaría transmitir estas estrategias, considero que no tienen buen manejo. Muchas gracias por este contenido, ¿no? Gracias a ti, Dulce. Gracias por todo. Perdonad que estoy subiendo y bajando en las preguntas, ¿eh? En estos días estamos viendo que utilizamos el móvil para todo. Sí. No sé si esto me parece bien o mal. Estamos perdiendo la capacidad de no estar distraídos todo el rato. ¿No crees que es muy importante también que los niños se aburran o jueguen como se ha jugado toda la vida? Sí, los niños, especialmente los pequeños, necesitan juego, el juego libre, no necesariamente al aire libre, que también, pero ahora no pueden, pero juego libre, necesitan juego de muchos tipos y necesitan la compañía de los padres, esto está claro. Otra cosa es que eso sea absolutamente incompatible con determinados momentos de uso de la tecnología para muchas cosas que tienen que ver con ese juego libre, ¿no? Siempre pongo muchos ejemplos del tipo de, pues voy a buscar fotos en internet sobre sus personajes favoritos, las imprimimos, las pegamos en una cartulina y se convierte en un póster para su cuarto, ¿no? O buscamos en determinada página web ideas de manualidades y las hacemos con nuestras manitas, ¿no? O aprenden a tocar un instrumento musical, o aprenden a dibujar con instrucciones de cómo ir, por ejemplo, planteando en plantilla el perfil de un animal. Es decir, es todo compatible, ¿no? El tema es que si dejamos a los niños solamente mirando, entonces es cuando sí que pierden muchas oportunidades de la infancia, entendiendo que no pueden vivir la misma infancia que vivimos nosotros. Esta parte del aburrirse o no aburrirse, es verdad que el aburrimiento despierta la creatividad y estimula el pensamiento, y nos están acribillando estos días con cosas del tipo de que cuando Newton estuvo confinado descubrió no sé cuántas cosas. Nosotros estamos todos confinados y lo mismo, no todos descubrimos algo que cambie la historia de la humanidad, o sea que tampoco hay que presionarse. Todos tenemos que saber aburrirnos, pero también tenemos que saber entretenernos e informarnos y expresar nuestras emociones cuando utilizamos tecnología. A ver, Nuria, mis hijos... No, esto ya lo he leído, perdonad. Seguimos en contacto, gracias a vosotros. Alguien dice grandísima, espero que sea por lo interesante y no por el perfil. Buenas tardes, hola desde Argentina, hola. Hola, buenas tardes, desde Málaga también. Hola, mucho ánimo a todos, mucho ánimo a todos. No sé si veo o no veo más preguntas. A ver, como maestro, esto ya lo he visto. ¿Dónde puedo encontrar actividades de inteligencia emocional? Ah, no, perdonad que se me ha ido. ¡Ah! Me habéis quitado la pantalla. Esto es el directo, ¿eh? Es que la pantalla se me mueve sola.
contenidos de inteligencia emocional. Pues se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo la web del experto Álvaro Bilbao, tiene sugerencias muy buenas. En Gestionando Hijos sí que hay también contenidos para desarrollar la inteligencia emocional con los niños más pequeños. Y ahora mismo no caigo en más. Sí que te puedo decir que hay apps, esas las puedes buscar concretamente en Common Sense Media, apps que tienen que ver con la expresión de las emociones, con ayudar a los niños a expresar sus emociones. Es a través de una app y no se trata de que solo utilicen la aplicación, sino de que también haya un intercambio de conversación con su padre o con su madre mientras se lo está utilizando. Pienso que los padres todo el tiempo nos sentimos culpables por las carencias que hoy en día tienen los chicos. Nos sentimos culpables y justificamos todo lo que hacen. Sí que falta un poco de no a veces, ¿no? También es cierto que tenemos como esa necesidad de ser sus amigos y de no ser impopulares. En el tema de la tecnología creo que fundamentalmente prima una desinformación, es ese tema de que ellos saben más, nosotros no sabemos de esto, entonces no podemos hacer mucho, o total, que ellos hagan lo que tengan que hacer porque es el mundo que les espera y tienen que saber manejarse, ¿no? Falta eso mucho. Y sobre todo lo que comentaba al principio de la conferencia, estamos más ocupados en pensar qué es lo que no queremos que hagan, qué es lo que no queremos que sean, que en qué sí queremos que sean. Y para eso también es muy importante conocer a nuestros hijos, realmente conocer a nuestros hijos y entender que no tienen por qué ser quienes nosotros queremos que sean, sino que por el hacia dónde van tirando, cómo podemos ayudarles. Gracias por hacernos ver que los responsables somos nosotros. Bueno, es que al final, por mucha red que utilicemos, por mucha app que utilicemos, por mucho móvil, tablet, portátil, consola, asistente virtual, los que tomamos las decisiones somos nosotros. Luego cierto es que nos pueden estar espiando, que pueden estar vendiendo nuestros datos, que puede haber ciberataques, pero las decisiones las tomamos nosotros, incluso cuando se trata de protegernos y ser nosotros los que nos acostumbremos a cambiar contraseñas con frecuencia, ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo un caso en el que una aplicación que se han descargado muchos adolescentes estos días para chatear con sus amigos, una aplicación que se llama House Party, empezó a haber rumores de un ciberataque con robo de datos a las apps que estaban integradas con House Party, entonces los adolescentes empezaron a estar muy alarmados, empezaron a desinstalarse las aplicaciones, o muchos padres empezaron a decir a sus hijos desinstálate, desinstálate, ¿no? Entonces muchas veces conviene parar, informarse, pensar y escuchar a tu hijo en lugar de decirle ¿por qué te descargas esto? Que puede ser súper inseguro, ¿no? Porque al final es lo que se estaban descargando todos, y un adolescente que lo que más necesita del mundo es estar con sus amigos, por encima incluso de estar con sus padres, nos guste o no, no le puedes cortar en seco su posibilidad de seguir relacionándose con su mundo, ¿no? 13 nuevos mensajes, a ver. Comparto parte de los contenidos, sin embargo me llega mucho una educación desde el soy tu padre, el wifi es mío, yo lo controlo, ese límite está genial, pero que hay que educar en entender que es la privacidad propia y del otro. Sí, a ver, la wifi es mía, esto yo no voy a mirar tus mensajes, pero la wifi es mía. La wifi es de todos, si prefieres decirlo así, pero no solamente tuya. O sea, el hecho de que haya wifi en casa no significa que tú puedas hacer lo que te dé la gana. Hay unas normas de convivencia, ¿no? Yo no te controlo, es decir, yo no controlo a mis hijos qué están haciendo a cada momento. Les doy determinada autonomía en función de su edad y en función de cómo se desarrolla la convivencia y de lo que yo vaya viendo. Y sobre todo el tema de mirar el móvil, yo no voy jamás al móvil de mis hijos a escondidas a mirar lo que tienen. Ni me leo todos sus chats línea a línea para además luego decirle que esto me parece bien o mal. Puedo leer en algo en diagonal, especialmente si les veo preocupados, o puedo preguntarles directamente, hasta que llega un momento en el que cuando ven que me cuentan algo y yo no sobrereacciono, tienden a contarme muchas cosas. No porque yo lo necesite saber todo, pero la realidad es que la intimidad y la privacidad deben ser lo que uno mismo marque. Y muchas veces respetamos más la de ellos que ellos la nuestra. Y se trata de buscar un equilibrio, o al menos yo lo veo. No se trata de control, sino de acompañamiento, de disponibilidad. Pero lo hablamos cuando quieras. Buen día, ¿cómo podrías manejar a un pequeño de 5 años que ya es adicto a las pantallas? Pues reduciendo esas pantallas o modificando esas pantallas, por lo menos. Es decir, que no la utilice siempre que él quiere, para lo que él quiere, todo el tiempo que él quiere, sino que empieza eligiendo uno de esos elementos, que la utilice cuando él quiere, pero para lo que tú digas, o para lo que él quiera, pero cuando tú digas, y que el tiempo lo decidáis de según qué manera. La mejor forma de
yo no lo llamaría adicto, pero tampoco lo sé porque no os conozco. Modificar la pauta, la costumbre que tiene. Tiene 5 años, es muy pequeño y el hábito se puede educar. Con el hábito yo lo que me refiero es que si tú la primera vez que le pones brócoli a tus hijos es cuando tienen 15 años, pues no necesariamente te van a decir, mamá, qué rico el brócoli. Mientras que si tú les das verduras, brócoli incluido, desde que son pequeñitos y te ven comer brócoli y lo ven como algo natural, pues se acostumbrarán a comer brócoli. Es decir, claro, si tú les das toda su infancia patatas fritas y a los 13 dices, ahora dejamos las patatas fritas y empezamos con brócoli al vapor, pues a lo mejor tienes algún problema. Entonces se trata de buscar un equilibrio desde que son pequeñitos. Una última pregunta que me dicen que tenemos que ir acabando. Soy partidaria de retrasar todo lo que pueda el uso de tablet y ordenador en el hogar. ¿Qué opinas? ¿Hasta cuándo? Me parece bien. Es decir, lo respeto. Yo creo que como con todo lo que hacemos en el resto de la educación, el hábito, la conducta, el conocimiento, la convivencia, la compañía, lo trabajamos desde pequeños. ¿Esto qué significa? ¿Que tengan tablet a los 3? No. Significa que entiendan que existe tecnología en sus casas para algo y que hay unas normas o una conducta o un impacto en cuanto a esa tecnología. No tienen que tener su dispositivo propio, no pasa nada porque no tengan móvil hasta mucho más mayores, hay muchas alternativas, puede ser un ordenador o ninguno, o una televisión inteligente o una televisión normal, pero por el hecho de que no haya ninguna tecnología en absoluto en tu casa, hasta que tu hijo tenga 18, nada te garantiza que algún día tu hijo no tenga problemas con la tecnología. No te lo garantiza. O sea, si lo haces para que no tenga problemas, nada te garantiza que no los vaya a tener. Si lo haces por convicción personal, pues estupendo, como si decides que no coméis carne. Al final es una cuestión de convicciones. De lo que se trata es de que si existe tecnología, entonces sepas que tienes que incluirla en el resto de parcelas de la educación. Tenemos que cortar. Tenemos mucho tiempo todavía para salir luego en una hora a aplaudir a los sanitarios. Muchísimas gracias a todos. Desde Fundación Botín y Fundación Edelvives me piden que os dé las gracias por estar aquí, de deciros que tienen muchas ganas de veros presencialmente. La próxima conferencia del ciclo de la educación que queremos se mantiene en fecha, será el 21 de abril a las 6 de la tarde y será también como esta por streaming con la doctora Rosa Casafont, que nos hablará del arte de educar a nuestros hijos, neurociencia aplicada a la educación. Gracias a todos, cuidaos mucho, quedaos en casa, cuidad de los vuestros, utilizad la tecnología para disfrutar y no para sufrir. Os mando muchos besos y muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Hasta luego.